Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Soriano de aquí de Argentina. Trabajo en el Ministerio de Palabra de Vida en Argentina, sirviendo al Señor en un programa que se llama SIDA versus Vida. Vamos a meditar estos minutos rápidamente en la Hora Silenciosa. Ahí en Hechos, en el capítulo 6, dice así la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales les presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y se alimentaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aquí en este capítulo vemos la iglesia primitiva, una iglesia modelo, pero una iglesia que también tenía imperfecciones. Una iglesia que crecía, una iglesia que se multiplicaba, una iglesia que avanzaba con pasión por el Señor Jesucristo y por su obra. Pero claro, cuando una iglesia crece, no solamente crece en personas, sino también crece en persecución, pero también crece, como aquí, en problemas. Estaba comenzando un problema de división en la iglesia. Dice que había murmuración de un grupo de judíos que hablaban griego contra otros judíos que hablaban hebreo, porque dicen que la distribución diaria, en el reparto de los alimentos, las viudas de los griegos eran desatendidas. Y esto llegó a oído de los apóstoles, y cuando llegó a oído de los apóstoles tomaron una solución: resolver el problema. No, en Argentina decimos, no tiraron la tierra abajo de la alfombra y siguieron la obra como si nada, sino que lo primero que puedo ver es que ellos resolvieron el problema, sacaron el problema del medio. Ellos sabían que el no cortar con la murmuración iba a ser un impedimento para que la obra de Dios pueda desarrollarse de manera normal, natural y poderosa. ¿Sabes qué? Tienes que resolver el problema. Y este problema de la murmuración no solamente está en la iglesia, sino quizás está en tu vida o está en mi vida, porque la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces y muchas veces nuestra vida es una queja continua. Tenemos que resolverlo. Pero lo segundo que puedo ver, no solamente que resolvieron y lo hicieron a través del diálogo, sino lo segundo que puedo ver es que ellos, ¿de qué forma lo resolvieron? Delegaron, buscaron gente responsable. Y lo que me encanta es que no buscaron elocuentes, no buscaron hombres con capacidades externas, sino que buscaron hombres con capacidades internas,
con un corazón espiritual. Dice acá la Biblia que buscaron hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de llenos de sabiduría. Y ahí colocaron a estos hombres para servir a Dios. ¿Sabes qué? En la obra de Dios hay lugar para todos. Dice que los apóstoles se dedicaron a predicar el Evangelio y a orar. Y aquí vemos a estos hombres que le delegaron la responsabilidad del ministerio de servir a las mesas. Era el lugar donde ellos recibían las ofrendas y de forma, ellos administraban para poder repartir de forma equitativa, como lo hacía la iglesia primitiva en el principio, que tenían todas las cosas en común. Ahora buscaron hombres con ciertos requisitos. Tienes que saber algo, servir a Dios tiene una responsabilidad. ¿Tenés lugar para servir a Dios? Claro que hay lugar para todos. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha significa que hay oportunidad para todos. ¿Y sabés qué? No importa el servicio que hagas. Porque aquí la palabra que dice, cuando dice que buscaron hombres que tengan de buen testimonio para que le encarguen esta responsabilidad, ¿sabés que me habla de un ministerio? Me habla de algo santo, de algo piadoso, de algo que tenía que hacerse con responsabilidad. Pero no solamente veo que ellos dialogaron, buscaron resolver el problema, no solamente que lo hicieron a través de delegar y buscando gente responsable, gente con un corazón, con un carácter para Dios. No lo hicieron quizás por amistad, sino lo hicieron por responsabilidad, buscaron hombres responsables. Pero en tercer lugar, ¿sabés lo que puedo ver? Que cuando ellos resolvieron, cuando ellos pusieron hombres responsables, ¿sabés que vino la recompensa de parte del Señor? Porque dice que la iglesia crecía. Y no solamente la iglesia crecía, era el lugar donde quizás todavía no había empezado a desarrollarse el Evangelio. No había empezado a crecer y ahora comenzó en ese lugar. ¿Sabés que Dios tiene remanente en todos lados? No hay lugar que sea un campo difícil para Dios. Y no solamente eso, sino que dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Hombres enemigos del Evangelio venían a Cristo. ¿Y sabes cómo termina la historia? Dice que Esteban comenzó a predicar el Evangelio. Esteban, lleno de gracia y de poder, comenzó a comunicar el Evangelio. Y no solamente a comunicar, sino a confrontar a las personas a que puedan entender este mensaje. ¿Sabes lo que me encanta? Que algunos recibieron el Evangelio, pero otros rechazaron. Sin embargo, los apóstoles no se desanimaban por eso. Y sabes que me encanta que a pesar de que Esteban tenía una responsabilidad de servir a las mesas, no se olvidó de la responsabilidad mayor, de comunicar a Cristo a otros. Que Dios te bendiga y que este momento de meditación sea una bendición para tu corazón. Y tienes que entender que este tiempo no reemplaza a tu tiempo de devocional diario. Que Dios utilice su palabra en tu vida y en mi vida.